Profesor, su audio está apagado. Disculpen. Le decía muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio al tema de hoy. El día de hoy tenemos que estudiar la última parte de la Edad Media, vamos a llamarle la Baja Edad Media, y también los inicios de la Edad Moderna, cuando se produjo la llamada expansión europea. ¿Ya? Así que nos encontramos, esta historia abarca desde el siglo XI hasta el siglo XVI. Así que tenemos bastante para el día de hoy. Muy bien, chicos. Siempre esperando, ¿no?, que ustedes pongan atención, ya, que estén repasando previamente, resolviendo las preguntas, ya que estamos en un ciclo semestral. Confiamos en ustedes, chicos. Confiamos en sus éxitos pronto, ¿no?, en los exámenes de admisión. Así que pensando en eso, vamos a iniciar ya con este tema. Con estos temas, ya que son varios. Bien, chicos. A ver, vamos a empezar con las cruzadas. Las guerras más importantes que se dieron durante la Edad Media. A ver, las cruzadas. Sí, buenos días con todos. Muy bien, chicos. Decimos cruzadas a un conjunto de campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes. Así es. En Europa sabemos que durante este medioevo o durante esta época feudal se había difundido una religión, la cristiana. La Iglesia Católica dominaba, tenía el monopolio religioso en Europa Occidental, como hemos visto pues la semana anterior. En cambio, en Asia se había difundido otra religión, el Islam o la religión musulmana. Así que gente de Europa, de la Europa cristiana, y gente de Oriente, del Oriente musulmán, se van a enfrentar en varias campañas, en varias guerras, a lo largo de 200 años. A estas guerras le llamamos cruzadas. ¿Ya? Como preguntó, ¿no? Preguntaron San Marcos, Villarreal, años atrás, las cruzadas se enfrentaron a cristianos contra musulmanes, ¿ya? A gente de distinta religión. ¿Cuándo lo hicieron? Pues del siglo XI, a finales de este siglo. En el año 1095 empezó todo. Terminó 200 años después, a finales del siglo XIII. Estas cruzadas fueron importantes por la misma guerra, claro, pero también porque generaron grandes cambios en la historia de Europa. ¿Cómo era Europa antes de las cruzadas? Pues era una Europa claramente feudal, donde se vivía el apogeo del sistema feudal. En cambio, ¿cómo va a ser Europa después de las cruzadas? Pues va a ser una Europa con un feudalismo en decadencia, ¿ya? Y con la formación de un nuevo sistema económico-social, el capitalismo, ¿ya? Así que las cruzadas marcan, ¿ya?, la crisis del sistema feudal, ¿ya? Del apogeo pasamos a la crisis del feudalismo como consecuencia de la guerra de las cruzadas, ¿ya? Así que por eso ha sido bastante en cuenta este tema para las preguntas de exámenes de la Universidad de San Marcos, las cruzadas. Muy bien, ahí está. Ya sabemos quiénes se enfrentan, cuándo, falta dónde, cómo, por qué, ¿no? Eso vamos a verlo pues en un ratito. Antes, por acá hay una aclaración, porque otros le llaman a esto las cruzadas de Oriente. ¿Por qué especificar de Oriente? Porque hubieron otras cruzadas llamadas cruzadas de Occidente. Así que si decimos cruzadas, nos podemos referir pues a lo uno o a lo otro. ¿Ya? Las cruzadas en sí fueron guerras de cristianos contra musulmanes. Pero recuerdan
que había musulmanes en lo que ahora llamamos España. Recordarán que en el siglo VIII los árabes y moros, musulmanes ellos, entraron a lo que actualmente llamamos España. Así que hubieron cruzadas de Occidente para expulsar a esos musulmanes que se encontraban en Europa Occidental, en la actual España. Pero el día de hoy no nos vamos a referir a esas cruzadas, sino a las que marcharon a Oriente, a Asia, a enfrentar a otros musulmanes, los turcos. ¿Ya? Así que en sí podemos encontrar cruzadas de Oriente y cruzadas de Occidente. Si te preguntan por las cruzadas y solamente te dicen cruzadas, pues yo entendería que se refiere a las cruzadas de Oriente. ¿Ya? San Marcos ha preguntado por las cruzadas y la ha llamado así, cruzadas nada más. ¿Ya? Así que asumimos que se refiere a las cruzadas pues más trascendentes en la historia, que fueron las cruzadas de Oriente. Las de Occidente, pues no han sonado mucho. Ok, muy bien. Ahora, ¿dónde es que se pelearon estas guerras? Para eso colocamos un mapa y acá vemos pues el escenario. A ver, vamos a identificar este mapa, ¿ya? Vamos a ver, a conocerlo. Imagino que ya lo maneja, pero por si acaso, ¿no? A ver, por acá dice Constantinopla. Disculpen que esté en otro idioma, pues, estos nombres. Acá dice Constantinopla, en este puntito negro. Ah, o sea, esta parte de color anaranjado viene a ser el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, con capital Constantinopla. ¿Ya? Muy bien. Este imperio, a ver, si lo veo, ya no tiene el tamaño que tuvo en tiempo de Justiniano, allá en el siglo VI. Claro, del siglo VI a este tiempo, el siglo XI, pasaron muchas cosas. El Imperio Bizantino perdió gran parte de sus territorios, ¿ya? Tanto en cercano Oriente como en el norte de África. ¿Qué pueblo le quitó grandes territorios al Imperio Bizantino? ¿Ya? Allá en los siglos 7, 8 de la Edad Media, pues los árabes. El Imperio árabe se quedó con grandes territorios del Imperio Bizantino. Pero el Imperio Bizantino está allí de todas maneras. No cayó ante los árabes, más bien resistió a los árabes. ¿Ya? Muy bien, pasó el tiempo, siglo IX, siglo X. En el siglo XI, un pueblo asiático llamados los turcos selyúcidas, estaban bajo la dinastía selyúcida, tomaron el control de esta parte, cercano Oriente. Los árabes que dominaban allí, el califato abasida, pues no pudo ante los turcos. Todos los turcos tomaron el control de esta zona, en cercano Oriente. ¿Ya? Muy bien. Los turcos dominaron, es cierto, esta región, pero los turcos asimilaron la religión de los árabes. Los turcos se volvieron musulmanes, ¿ya? Creyentes de Alá y de su profeta Mahoma, ¿ya? Los turcos asimilaron esta religión. Y así como los árabes, cuando empezaron a ser musulmanes, se mostraron, digamos, un tanto más radicales, igual los turcos se van a mostrar así y van a querer llevar su religión y su poder más allá. Van a querer expandirse y expandir sus creencias. Pues los turcos entraron en guerra en este siglo XI ¿contra quiénes? Con el Imperio Bizantino, ¿ya? Así en la fecha nos indica que estos turcos están avanzando por este territorio. Esto que está aquí, espero estés viendo mi cursor, este pedazo que se llama Asia Menor. Actualmente este lugar es el país de Turquía. Los turcos están tomando el control de este territorio que actualmente les pertenece, ¿ya?
Ahí está, ¿no? ¿Y qué se propusieron los turcos? No parar hasta llegar a Constantinopla, ¿ya? Acabar con el imperio bizantino, que era un imperio cristiano, y así poder llegar al continente europeo, ¿ya? Y desde ahí ver, pues, qué más podían hacer los turcos. Ellos pretendían avanzar por Europa, por el mar Mediterráneo, y crear, pues, un gran imperio turco. Muy bien, entonces el avance de los turcos y del Islam, ¿ya? Y el temor del imperio bizantino a desaparecer van a dar inicio a estas cruzadas, ¿ya? Así que vamos a colocar en las causas por qué se dieron las cruzadas. A ver, un ratito me voy a saltar la primera, me voy a la segunda. Dice el expansionismo de los turcos selyúcidas. En efecto, es lo que acabamos, ¿no?, de señalar. Los turcos que habían dominado a los árabes en esta zona querían ahora, pues, ampliar sus dominios. Y los turcos eran musulmanes ya en estos años. Muy bien. Entonces, el imperio bizantino, en este tiempo, gobernado por el emperador Alejo, pidió ayuda. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dijo el imperio bizantino. ¿Ya? Muy bien. El emperador Alejo le va a pedir ayuda al hombre más influyente de toda Europa occidental, de esta Europa católica. Pues, ¿quién era el hombre más influyente? El Papa. En esta época, el Papa. Urbano II. Ayúdame, le dice Alejo al Papa, ¿ya? Si cae el imperio, pues los turcos avanzarán, entrarán a Europa. Nosotros hemos, o sea, una tarea histórica que cumplió el imperio bizantino es ser una barrera, ¿ya? Los bizantinos tuvieron que resistir a los persas, a los árabes, a los ahora turcos, ¿ya? Resistir, ¿no?, el avance de estos poderes asiáticos que pretendían ingresar, pues, al continente europeo. Pero ahora el imperio turco no tiene las fuerzas suficientes, por eso pide ayuda. Nos están derrotando los turcos. Así que vamos a colocar que la Iglesia Católica, con el Papa Urbano II, aceptaron auxiliar al imperio bizantino. ¿Ya? A pesar que algo le molestaba al Papa, a la Iglesia Católica del Imperio Bizantino. ¿Qué cosa les molestaba? Que no hace mucho, en el año 1054, el Imperio Bizantino había creado su propia iglesia cristiana. ¿Recuerdan? La Iglesia Ortodoxa. No hace mucho, 1054. Las cruzadas empiezan en el año 1095. La Iglesia Católica había visto cómo su influencia, su poder se había, pues, debilitado debido a que en esta parte de, ¿no?, donde está el Imperio Bizantino, ahora había otra iglesia cristiana, rival de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa. A pesar de esto, la Iglesia Católica aceptó apoyar al Imperio Bizantino. Ah, pero ¿qué buscaba la Iglesia Católica apoyando a este imperio? Pues una razón era absorber a la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Que nuevamente el catolicismo se establezca en el Imperio Bizantino, ¿ya? Esto habría ocurrido si ganaban las cruzadas, ¿ya? Pero ¿por qué existe hasta el día de hoy la Iglesia Ortodoxa? ¿Por qué no se pudieron reunificar ambas iglesias cristianas? Pues porque, haciendo spoilers, muchachos, porque no ganaron, pues las cruzadas fueron derrotas de estos hombres, ¿no? Ok, la Iglesia Católica entonces quería absorber a la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, quería recuperar su prestigio, su poder que había perdido en esta parte del mundo, y además quería detener el avance del Islam, esta religión que amenazaba con ingresar a Europa, por Europa Oriental. Ya había entrado por Europa Occidental años atrás, cuando los árabes cruzaron Gibraltar y tomaron el control de lo que hoy es España. Había que evitar que pase lo mismo en Europa Oriental. Entonces la Iglesia será la que promueva la
la que convoque, la que justifique estas cruzadas. ¿Ya? Va a ser el llamado a los guerreros de Europa católica, para que vayan a auxiliar al Imperio Bizantino, para que vayan a pelear contra los turcos. Y así se movilizaron los caballeros feudales. Los guerreros de esta Europa feudal van a marchar, ¿ya?, a enfrentarse a los turcos. Y así se iniciaron las cruzadas. ¿Ya? Me había saltado la primera causa, la principal causa. ¿Por qué los señores feudales marcharon a Asia? ¿Qué buscaban los señores feudales? Pues vaya cosas, ¿no? El honor, buscaron cumplir lo que les pidió el Papa, ¿no? Detener a los turcos, el Islam, pero había algo sobre todo que buscaban. Otros ya hemos estudiado la semana pasada que en la época feudal lo que te daba poder, lo que significaba la riqueza en ese tiempo, eran los feudos, las tierras. Pues los señores feudales buscaban conseguir más feudos allá en Cercano Oriente, y en este territorio donde están los turcos. Buscaban feudos, ¿ya? Así es. En Francia, por ejemplo, un conde pues tenía uno o varios feudos, entonces él seguirá siendo conde. Hay un rey, hay alguien que tiene corona, un rey. En cambio, si ese conde va a esta guerra y logran derrotar a los turcos y se apodera de un extenso territorio este conde, como acá no hay un rey a quien reconocer, porque ellos no van a reconocer pues a los reyes turcos o árabes, como acá no hay un rey europeo, ¿no?, a quien reconocer como rey, estos señores feudales se nombrarían reyes de las tierras en Asia que van a conquistar. Así que yo ser rey, ¿no?, es algo pues que va a estar en sus cabezas, pero para eso necesito tomar feudos en Asia. ¿Ok? Claro, eso es lo que buscaban Kevin Giles, ¿ya? A ver, Kevin Cóndor, allá, me pregunta sobre los segundones. Los segundones participaron en las cruzadas. Hace un momento me referí a los grandes señores feudales, los condes, los duques, los marqueses, pero también habían caballeros feudales, pero que eran, digamos, de menor jerarquía. A esto le llamamos segundones. Recuerden que en tiempos feudales, el que heredaba todos los bienes del padre, del señor feudal, era solo el primer hijo varón. Los demás hijos varones eran llamados segundones. Segundones. Porque habían nacido pues después y no habían recibido herencia alguna. Entonces, un segundón es parte de la nobleza. Es un caballero, un hombre dedicado a la guerra, pero no tiene feudos propios. ¿Dónde podría conseguir un feudo propio? ¿Ah? Pues en Oriente se suma a esta guerra para derrotar a los turcos y poder apoderarse de algún feudo allá en Asia y tener su propio feudo. Y así dejaría de ser un segundón, ahora sería un verdadero señor feudal. Así que tanto la alta nobleza como la baja nobleza se sumaron a esta lucha. ¿Ya? La causa principal, los feudos. Así es. Muy bien. Así que estamos enumerando distintas causas de las cruzadas. Faltan más. La población europea había aumentado de manera importante en este tiempo. Así que había una presión demográfica. Como hemos visto, las tierras agrícolas, las tierras fértiles, estaban acaparadas por los grandes señores feudales. Entonces faltaban tierras para el resto. Las cruzadas significaron entonces pues una oportunidad de poder emigrar a otro continente, a Asia en este caso, y poder pues tomar tierras allí. ¿Ya? Así que la presión demográfica es también una razón para entender las cruzadas, porque una gran cantidad de gente europea se moviliza pues a otro continente.
Los comerciantes. A ver, hemos dicho que en tiempos feudales el comercio estaba, digamos, bastante limitado, ¿ya? Localmente se practicaba el trueque, de bandera internacional o intercontinental había muy pocos intercambios. Estaba pues casi paralizado el comercio internacional. Pero esto no le conviene a los comerciantes. Los comerciantes pues quieren, ¿no?, ampliar, ¿no?, sus negocios, ampliar sus mercados, abrir o reabrir en este caso rutas de comercio. En la antigüedad, Europa y Asia, Occidente y Oriente, estaban conectados. ¿Recuerdas la ruta de la seda? ¿Sí? La ruta de la seda. Habían rutas de comercio, pero en tiempos feudales, y debido a las guerras, a las invasiones bárbaras, todo esto había decaído. Pues los comerciantes buscaron la manera de reabrir el comercio de Occidente con Oriente. Y las cruzadas van a ser una oportunidad para esto. Por otro lado, los reyes, que tenían un poder disminuido en la época feudal, querían aumentar su autoridad. ¿Cómo? Sumándose, venciendo, ¿ya? Consiguiendo también, pues, otros territorios allá, y así, pues, poder con el tiempo imponer su autoridad, ¿ya? Muy bien, así que muchos buscaron conseguir algo de provecho, ¿ya? Comerciantes, feudales, el Papa, los reyes, pero no todos van a conseguir tener éxito, ¿ya? Digamos que los que se beneficiaron más con estas cruzadas fueron comerciantes y los reyes. En cambio, los que no consiguieron lo que buscaron fueron los señores feudales y la Iglesia Católica, ¿ya? Ellos fueron los que promovieron más, pero no consiguieron, pues, su propósito. Sin embargo, hubieron otros que sí, los comerciantes y los reyes. ¿Ya? Esas serán las consecuencias. Lo vamos a indicar en la parte final. El pretexto. Así es. Es decir, falta mencionar aquella razón que aparentemente da inicio a las cruzadas, pero solo aparentemente, ¿ya? Porque lo que motivó realmente a los señores feudales a marchar eran, como hemos dicho, los feudos. El pretexto fue la recuperación de Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? Pues hoy lo ubicamos dentro de un país que se llama Israel, en cercano Oriente. Jerusalén lo ubicamos en el pasado, en este tiempo de la Edad Media, lo ubicamos en un territorio que podemos llamar Palestina, un territorio poblado mayormente por árabes, por musulmanes. Pero Jerusalén, eh, los cristianos visitaban la ciudad de Jerusalén, porque para ellos Jerusalén es una tierra santa, ya que allí había vivido, había predicado, había sido crucificado Jesucristo. Así que iban a visitar, ¿no?, los santos lugares para ellos, como el Santo Sepulcro. Pero esa tierra estaba en manos de los musulmanes. Los árabes, que mostraron cierta tolerancia, los árabes le permitieron a los cristianos peregrinar, visitar Tierra Santa, Jerusalén. Pero los árabes ya no controlan este lugar. En el siglo XI, los turcos tomaron el control de esta zona. Los turcos selyúcidas. ¿Ya? Recuerda ese término para poder diferenciar a estos turcos, los selyúcidas, de los turcos que más adelante van a tomar Constantinopla, los turcos otomanos. ¿Ya? En este caso, los turcos, los que dirigieron a los turcos en las cruzadas, fueron los selyúcidas. ¿Ya? Igual que en el Imperio Carolingio hablábamos pues de merovingios, carolingios, hablamos igual, ¿no?, de dinastías en el reino turco. Ok, entonces los turcos mostraron menos tolerancia hacia los cristianos y dijeron, no, ustedes no van a ir a Jerusalén. No, y ahí si van, pues aténganse a las consecuencias. Así que
esta negativa turca va a chocar en los cristianos de Europa. No nos están dejando ir a visitar nuestra tierra santa. Los turcos, los musulmanes dirán, perdón, Jerusalén es nuestra tierra santa. Según las creencias musulmanas, Mahoma se elevó a los cielos desde Jerusalén. Para ellos también es una ciudad santa. Los musulmanes tienen varias ciudades santas, las que conocimos antes. ¿Recuerdas? La Meca y también Medina, pero hay que sumarle también Jerusalén. Jerusalén es nuestra, dicen los musulmanes. Los cristianos dicen, no, desde antes es nuestra, ya que aquí primero estuvo Jesucristo. Falta otro pueblo que dice, no, es mi ciudad. Los judíos. Los judíos son los que construyeron Jerusalén, son los que fundaron esta ciudad. Jerusalén le perteneció primero a los judíos, los que levantaron, ¿no? El templo de Jerusalén para Yahvé o Jehová. Así que judíos, cristianos y musulmanes han reclamado como suyo Tierra Santa, Jerusalén. ¿Ya? Y hasta el día de hoy hay gente que sigue muriendo por Jerusalén, ¿ya? Porque actualmente los israelíes y los árabes o palestinos que viven, ¿no? Que están dentro de Israel, viven pues situaciones muy complicadas, ¿no? Eso es algo ya de nuestro tiempo. Ok, entonces el pretexto de la guerra era la recuperación de Jerusalén. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Desarrollo, ¿verdad? Desarrollo. Primera cruzada. Hubieron 8 cruzadas, de las cuales la más importante es la primera. Me parece que es la única de la cual San Marcos ha preguntado hasta ahora. La primera cruzada. Sí, preguntado por consecuencias y ha preguntado por la primera cruzada. ¿Ya? Es lo que mi memoria, pues, recuerda. A ver, muy bien. Primera cruzada. Le decía que el Papa Urbano II fue el que convocó a la guerra. Aquí en esta imagen vemos a Urbano II en una reunión con obispos, con guerreros, una reunión que se dio en la actual Francia, el concilio de Clermont, allá en el año 1095. El Papa entonces hizo el llamado, ¿ya? Le dijo que algo terrible estaba ocurriendo en Oriente. Gente que no creía en Jesús estaban matando cristianos que visitaban Jerusalén, cristianos del Imperio Bizantino, estaban siendo asesinados por los turcos, ¿ya? Y que Dios nos tenía una misión de ir a auxiliar a nuestros hermanos cristianos de Bizancio, de ir a recuperar Jerusalén, porque era la tierra de Jesucristo, ¿no? Así que, como en la imagen, les va a decir, pues toma tu cruz y sígueme. El Papa no va a ir, ¿no? Pero los está enviando, ¿ya?, a la guerra, ¿ya? Está llamando, pues, a los católicos a la guerra, ¿ya? Sea de la condición que seas, seas del reino que seas, pues tienes que hacerlo, ¿ya? Y esto no lo pido yo, esto lo pide Dios. Dios lo quiere. Terminó siendo el lema de la guerra. Dios lo quiere. Y así, este concilio es lo que da inicio a la primera cruzada. Y en general, ¿no?, a las cruzadas. Ya después otros papas, ¿no?, años más tarde, pues harán convocatorias similares. Pero lo más importante fue pues la primera vez. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, ¿quiénes salieron a luchar, no? Los primeros que salieron eran gente del pueblo, eran aldeanos, ¿no? O sea, campesinos, artesanos, gente de clase baja. Y ustedes saben que ellos no eran guerreros. En la sociedad feudal hay 3 estamentos. El estamento guerrero, el que está preparado para una guerra, es el de los bellatores, los nobles, los caballeros. En cambio, los que marcharon en esta primera parte fueron gente del estamento bajo, los laboradores. Ellos no tienen preparación militar. De ahí que pues hayan sido
derrotados cuando enfrentaron a los turcos. Pedro Ermitaño, un predicador, y Gualterio Sin Haber, un caballero empobrecido, son los que lideraron esta cruzada popular o esta etapa popular de la primera cruzada. ¿Ya? Se salió mal. Pero detrás de ellos, ¿quiénes llegaron? Los verdaderos guerreros europeos. ¿Ya? Llegaron los señores feudales, con sus vasallos, los segundones, así es, la gente de armas de Europa. Entonces estamos en la segunda etapa de la primera cruzada, seguimos en la primera cruzada. Le podemos llamar también a esto la cruzada señorial. ¿Ya? En este mapita se representa el avance de los cruzados. ¿Ya? Ahí están las fechas, finales del siglo XI, como puedes ver, ¿ya? Los años, y vemos pues que señores feudales partieron de distintos lugares. ¿Ya? Acá en este mapa podemos identificar los principales pues, lugares de la Europa católica, que es esta parte de color gris que vemos en el mapa. Inglaterra, Francia, Alemania. Recuerda que después de la desaparición del Imperio Carolingio, ya unos 100 años después, y tratando de emular al Imperio Carolingio, se creó en tierras alemanas e italianas el Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Otón I en el 962, el SIRG, como le vamos a llamar en adelante, ya para no decir todo este largo nombre, SIRG, SIRG, ya llamado también el primer Reich, ¿no? Dicen los alemanes, o el primer imperio alemán. ¿Ya? Ahí está. Como la mayor parte de sus tierras abarcaban lo que ahora es Alemania, entonces muchos le llaman simplemente el imperio alemán. El imperio alemán. ¿Ya? Ahí está. Profe, España, ¿qué pasa con España? No hay una España, claro, porque todavía los musulmanes dominaban gran parte de lo que ahora es España y también Portugal, de esta parte amarilla. Pero ya nacieron los reinos de Portugal, León, Castilla, Navarra. Varios de estos reinos se unirán más adelante para la formación de España. También San Marcos nos preguntó por un territorio llamado Flandes. Flandes, ubicado entre Francia y el Sacro Imperio. ¿Ya? Por acá, donde ustedes leen Brujas, por ahí más o menos. Actualmente, fue la pregunta de admisión, ¿qué es Flandes? Pues actualmente son 3 países. ¿Ya? Está Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Los Países Bajos u Holanda, como muchos le llaman, ¿no? Ahí está. Muy bien, de ahí justamente era Godofredo de Bouillon, el señor feudal más importante que marchó en esta primera cruzada. Y también aparece Raimundo de Tolosa o Bohemundo, avanzaron desde distintos lugares, llegaron a Constantinopla, cruzaron y enfrentaron a los turcos selyúcidas. Acá mencionan, ¿no? En Nicea, en Dorilea, y así fueron avanzando por Asia Menor. ¿Ya? Y fueron rechazando a los turcos. Y avanzaron, tomaron Edesa, Antioquía, y así fueron avanzando, ya 1, 2, 3 años duró todo esto, avanzaron, Trípoli, Acre, y finalmente, ¿hasta dónde llegaron estos señores feudales? Jerusalén. ¿Ya? Llegaron a tomar Jerusalén en el 1099, dice, a finales del siglo XI. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esta cruzada señorial o esta primera cruzada finalizó con victoria de los señores feudales. ¿Y qué ganaron? Pues estas tierras que están acá rayadas, a rayas azules, aquí, pues son tierras que se convirtieron en reinos cristianos, reinos de estos señores feudales. No solo feudos, reinos, porque aquí, como repito, no había un rey a quien reconocer, ¿no? Pues
ellos se, digamos, consideraron reyes. Reyes. ¿Y qué reino destacó? El reino de Jerusalén, ¿ya? Que fue tomado por Godofredo de Bouillon, el cruzado más importante de esta guerra. Se hizo llamar el defensor del Santo Sepulcro. Los turcos resistieron, pero no pudieron mantener el control de Jerusalén. Así que se había recuperado Tierra Santa y se habían conseguido feudos. Los señores feudales habían cumplido lo uno y lo otro. Muy bien. Entonces, recordemos esta primera cruzada como una victoria, ¿ya? De los cruzados. Ahí están, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ahora, pero los turcos no se iban a quedar así nomás. Han sido expulsados, han retrocedido los turcos, pero van a contraatacar. Los turcos eran guerreros, ¿ya? No como ahora que hacen telenovelas, no, antes no eran guerreros. Pues los turcos ya iban a contraatacar. Están recuperándose por ahora. Muy bien, para defender Jerusalén, para defender su templo, se unieron caballeros, monjes y formaron una famosa orden de caballeros, los templarios, que juraron defender el templo de Jerusalén. ¿Ya? A ellos se les ve, pues, ¿no? Así, con estas ropas, con estas túnicas blancas y con estas cruces rojas, los templarios. También hubieron otros, los hospitalarios, los templarios destacaron más. Así que hay que defender Jerusalén, hay que defender las tierras conquistadas, ¿no? Por estos señores feudales. Muy bien, ¿por qué se dio una segunda cruzada? Porque los turcos atacaron, ¿ya? Y uno de estos estados cristianos que se habían formado, Edesa, fue tomada por los musulmanes, por los turcos. Cayó Edesa en manos de los turcos. Entonces, ¿qué se venía? Que caigan los demás reinos cristianos. No puede ser. En Europa hubo movimiento y se organizó la Segunda Cruzada para ir en auxilio de los cristianos que están en Cercano Oriente, luchando contra los turcos musulmanes. ¿Ya? Así que eso da inicio a la Segunda Cruzada, la toma de Edesa. Muy bien, ¿ya? En este caso, los protagonistas de la Segunda Cruzada fueron dos reyes, Luis VII y Conrado III, de Francia y Alemania respectivamente. Pero esta Segunda Cruzada fue un fracaso. Los turcos, esta vez pues, lograron vengarse y derrotaron a la Segunda Cruzada y fueron recuperando los distintos territorios que habían perdido en la Primera Cruzada. Y así recuperaron ya diferentes territorios. Finalmente, Saladino, el líder de los turcos, logró recuperar para ellos Jerusalén. Así que Jerusalén volvió a manos de los turcos al finalizar la Segunda Cruzada. Así que la Segunda Cruzada fue una derrota de los señores feudales. Ni los templarios pudieron evitar la caída de Jerusalén en manos turcas. Muy bien, entonces, ¿por qué se da la Tercera Cruzada? Ah, porque los señores feudales de Europa quisieron volver a recuperar Jerusalén. En la primera lo logramos, hay que hacerlo nuevamente, ¿ya? Y ahora hay que ir pues más gente. En efecto, la Tercera Cruzada fue muy poderosa, a vez más poderosa que la primera o que todas las cruzadas. Pero la falta de unidad y los errores cometidos, pues, no tuvieron pues el éxito esperado. En la Tercera Cruzada, los protagonistas nuevamente son reyes, esta vez tres. Le llamamos por eso la Cruzada de los Reyes. ¿Ya? ¿Por qué se inicia la Tercera Cruzada? Porque Jerusalén había caído en manos de los turcos. Ellos quieren, pues, retomarla.
¿Ya? Muy bien. Fueron los reyes de Francia, de Inglaterra y de Alemania los que van a marchar en esta, ¿no?, tercera cruzada. El de Alemania era el emperador del Cirque, conocido como Federico I, ¿ya? Apodado Barbarroja, ¿ya? Barbarroja. Um, ¿Alguno que tiene popularidad? Pues no le podría decir. En la tercera cruzada, los reyes, digamos, opacaron a los señores feudales. Así que los líderes de la tercera cruzada fueron estos tres reyes: Barbarroja, Augusto y Corazón de León. Bueno, estoy diciendo sus apodos, digamos, ¿no? Sus sobrenombres. ¿Ya? Así que está Federico Barbarroja, está Felipe Augusto y está Ricardo Corazón de León. ¿Ya? Reyes de Alemania, del Imperio Alemán o el Sacro Imperio Alemán, Francia e Inglaterra. Ya, estos tres hombres son los protagonistas. Pero en verdad, de los tres, solo uno es el importante. Solo uno realmente peleó en las cruzadas. Barbarroja, no. Barbarroja se murió antes. Ya era un anciano, estaba con su pesada armadura y a caballo cruzando un río en Asia Menor. ¿Qué habrá ocurrido? Se cayó, se murió. Murió Barbarroja, el temido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que está el nombre, ¿no? Murió sin mucho honor, ¿no? Porque caerse de caballo, ahogarse, pues no es tan como morir peleando, ¿no? Pues así que la expedición alemana, que fue por tierra, que se adelantó, pues tuvo que retornar. Ahora vemos a los franceses y los ingleses que llegaron en barco a tierras turcas, ¿ya? Pero en el transcurso de la guerra, los franceses se retiraron, abandonaron, ¿ya? Habían asuntos tal vez que más le interesaba al rey Felipe Augusto. En ese tiempo Francia buscaba recuperar tierras que eran de Francia hoy, pero en ese tiempo estaban en manos de ingleses. Así que aprovechando que los ingleses están peleando contra los turcos en Cercano Oriente, Felipe Augusto se regresa pues a Francia a ver qué puede hacer, ¿no?, con esas tierras para poder, digamos, integrarlas a Francia. Entonces, el verdadero líder de la Tercera Cruzada, como preguntó Villarreal, fue el rey Ricardo de Inglaterra, Corazón de León. Pero Ricardo no pudo vencer. Tampoco lo derrotaron fácilmente, pero no pudo contra Saladino. Al final tuvo que firmar un acuerdo con él. Saladino, los turcos se comprometen a permitir la llegada de peregrinos cristianos a Jerusalén. Pero Jerusalén seguía en manos de los turcos. Y Ricardo, pues, con este tratado, se regresa. Se regresa. Y así había terminado la Tercera Cruzada, con un acuerdo que al menos permitía a los cristianos visitar Jerusalén. Pero la idea de la cruzada era, pues, tomar el control de la ciudad, recuperar los territorios, y no se había conseguido. Los señores feudales estaban perdiendo, ¿ya? Así es. Y acá vemos, pues, esta imagen, son los templarios, parece, por la cruz que llevan, que ni siquiera con los templarios, pues, han logrado recuperar Jerusalén. Y así habrán más cruzadas, pero tampoco tendrán éxito. Cuarta cruzada. Se le llama cruzada comercial. A ver, ¿qué ha pasado en estos tiempos? A ver, ya han pasado décadas desde que empezó la primera cruzada. ¿Y qué es lo que se ha visto? Eh, Aparte de la guerra, ¿qué más ha ocurrido? A ver, imagínense un montón de guerreros con sus vasallos, con sus sirvientes, marchando a la guerra, desde Europa a Cercano Oriente.
o también en barco. Ya, pero todo esto significa que toda esta gente que se moviliza necesita armas, necesita recursos para la guerra, alimentos, embarcaciones, caballos, diferentes cosas. Pues, ¿quiénes van a proporcionarles en el camino a estos hombres esos recursos? Pues los comerciantes, los comerciantes. O sea que toda esta movilización de gente va a despertar el comercio en Europa, un comercio que estaba paralizado en tiempos feudales. Ahora el comercio se está reactivando por este movimiento de gente que va a la guerra, porque la guerra termina siendo un negocio también. Así es, ¿no? Los barcos y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Y no fue una guerra, ¿no? Varias guerras. Así es. Ahora, cuando los cruzados invadieron cercano Oriente en la primera cruzada, esto les permitió a los europeos que estaban dominando Jerusalén en ese tiempo, eh, digamos, conocer cosas que había en Oriente y que en Europa no. Por ejemplo, eh, las especias, los condimentos. ¿Sí? Entonces, un señor feudal que llegó a Jerusalén, ahora le sirvieron la carne condimentada. ¿Ya? ¿Cómo habrá sido la carne pues en Europa, ¿no? ¿Cómo habrá sido el sabor de sus comidas que quedaron pues admirados por la mejor sazón pues de esta carne, de estas comidas pues con especias que desde la India, ¿no?, se comercializaban? O veían vestirse a la élite en Asia con seda, cosa que ya no llegaba a Europa como en la antigüedad. En Europa no tenían eso y tenían mejores vasijas, porcelana china, ¿no? Y así elementos que en Asia se difundían, pero no llegaban a Europa. Ahora que los europeos llegaron allí y conocieron esta riqueza, pues a pesar que después los votaron de esa zona, los europeos van a demandar esto. Queremos, ¿no?, esas porcelanas, ¿no?, esa seda, esas especias. Y así en Europa hay gran demanda ahora de los productos asiáticos. ¿Y quiénes lo aprovechan? Pues los comerciantes. Los comerciantes de Europa, sean pues de Constantinopla o de Italia, van y hacen contacto con los comerciantes de Asia, los árabes. Y los árabes pues van, ¿no?, hasta la India, ¿no?, tierras por allí, y traen estas cosas. Y se lo venden pues a los comerciantes de Europa, en el mar Mediterráneo, en el mar Negro, y estos comerciantes lo revenden pues a los demás europeos. Y de esa manera, las cruzadas estaban reactivando el comercio euroasiático. Estaba renaciendo el comercio. Y los comerciantes pues no viven en los feudos, en simples aldeas, sino en ciudades. Las ciudades estaban renaciendo con todo esto, en este contexto de las cruzadas. Volviendo entonces al tema, decimos que una de las ciudades que más creció con el comercio que se reactivaba era Venecia, una ciudad en el norte de Italia. Venecia creció mucho, pero seguía siendo la número 2 en el comercio en el Mediterráneo. Había una ciudad que era la número 1, ¿ya? Pues era la ciudad de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Entonces, ¿qué cosa se da entre Constantinopla y Venecia? Pues una rivalidad comercial. Venecia quiere ser la número 1. Tiene que deshacerse entonces de Constantinopla. ¿Cómo hacerlo? Pues Venecia no tiene las fuerzas para tomar Constantinopla. Ah, pero se formó la Cuarta Cruzada. Y los señores feudales de esta Cuarta Cruzada ya no querían pues invertir porque ya habían perdido en la segunda, en la tercera. Pues entonces Venecia allí financia la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada. ¿Ya? Pero ¿con qué condición? Que estos cruzados debían tomar Constantinopla antes de enfrentarse a los turcos.
Así que la cuarta cruzada fue desviada, como ¿no? lo graficamos en el mapa. Las cruzadas debieron ir, esta flecha debió terminar pues en este color amarillo, donde están los turcos selyúcidas, pero no, se desviaron y atacaron Constantinopla. ¿Ya? Llegaron ahí en sus barcos y Constantinopla, que fue la que había pedido ayuda, terminó siendo conquistada por quienes venían supuestamente a auxiliarle. Y así, como consecuencia de esta toma, se formó un imperio latino de Constantinopla. Así le llamamos, el imperio latino de Constantinopla. ¿Ya? Latino porque, pues, era un imperio católico, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cayó el imperio bizantino? Podemos decir que sí. No totalmente, porque el mapa nos dice que en Nicea, en Trebisonda, en el Épiro, aún quedaban partes del Imperio Bizantino que no fueron tomados. Ah, pero esta toma de Constantinopla fue temporal. Duró unas décadas, se va a liberar con el tiempo Constantinopla. ¿Ya? No es la caída definitiva, que se va a dar recién en 1453, a manos de turcos. ¿Ya? Ahora, quiero destacar la Cuarta Cruzada, porque no fue una victoria contra los musulmanes para nada, ni siquiera pelearon contra los musulmanes, los cruzados se quedaron en Constantinopla, sino para decir que en esta cruzada se ve ya no tanto el feudalismo, sino el nuevo sistema que va a empezar a construirse a partir de ahora, el capitalismo, porque esta vez los cruzados no se movieron pues por feudos, esta vez se movieron por el dinero, por lo que ofrecieron los comerciantes de Venecia, ¿ya? Una cruzada comercial. El comercio está reactivándose, esto quiere decir que el capitalismo está naciendo, muchachos. Muy bien, de ahí se dieron más cruzadas, que ya no vamos a comentar, ¿ya? Pero ninguna de ellas pues logró el éxito esperado. Los turcos se mantuvieron en el control de Cercano Oriente, Jerusalén siguió estando en manos de ellos. Así terminaron las cruzadas. ¿Ya? Terminaron en el siglo III y ya para este siglo se habían dado pues muchos cambios en la economía, en la sociedad, en el gobierno europeo, ¿ya? Como vamos a ver en el tema siguiente. Y todo esto como consecuencia de las cruzadas. De ahí su importancia, ¿ya? A ver, consecuencias. Número uno, el sistema feudal entró en decadencia. Entró en decadencia, muchachos. Debido a que los señores feudales fracasaron, pues, fracasaron. ¿Ya? A partir de la segunda cruzada, pues, estas campañas fueron, pues, desastrosas para sus intereses. Su poder se debilita. ¿Quiénes pueden aprovechar esto? ¿Quién es el rival político de los señores feudales? Los reyes que quieren someterlos a su autoridad. No podían antes. Ahora que están debilitados, los reyes pueden hacerlo. Esta fue una pregunta de admisión de San Marcos. El fortalecimiento del poder de los reyes. Poco a poco, ¿no? Por eso de acá a un par de semanas hablaremos, pues, de los reyes absolutistas que tenían el poder casi total. ¿Cómo si antes no tenían? Pues las cruzadas marcaron un antes y un después. El comercio. Los comerciantes aprovecharon la guerra, lograron reavivar, ¿no?, sus negocios, negocios con Oriente. Así que ahí están, los comerciantes son los tal vez más favorecidos con las cruzadas. ¿Ya? Esto también permitió que hayan más intercambios culturales entre Occidente y Oriente, ya que ahora fluían, ¿no?, las mercancías de un lugar a otro. Por ejemplo, pues, inventos chinos llegaban, ya claramente llegaban pues hasta Europa. Ya antes los árabes lo habían difundido, cierto, parte, pero ahora pues que ha vuelto, ¿no?, el intercambio fluidamente, pues se dan estos intercambios culturales y comerciales. Ahí ven pues en el mapa, ¿no?, una gráfica de justamente cómo lo oriental va a difundirse hasta
tierras europeas. Bien, muchachos. Entonces, ahora vamos a ver cómo está cambiando Europa en este contexto de las cruzadas. Ya dejamos la parte de la guerra, vemos qué está pasando con Europa. ¿Ya? A ver, muy bien. Nos ubicamos, hablamos de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuándo fue la Baja Edad Media? Acá hay, digamos, discrepancias. ¿Sí? Inclusive San Marcos no quiere utilizar este término, Baja Edad Media. Prefiere llamarle la Edad Media tardía. Tardía. Tardía, ¿no? Es un término que nos indica, pues, ¿no? Una parte última, ¿no? De algo, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros preferimos llamarle la Baja Edad Media a estos últimos siglos de la Edad Media. Siglo XII, XIII, XIV, hasta mediados del siglo XV, cuando termina la Edad Media. Entonces, en estos tiempos en que se están peleando las cruzadas, ¿no? Siglo XI, XII, XIII, se dan las cruzadas, se están viviendo cambios. Cambios. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son esos cambios? El renacimiento urbano comercial. ¿Qué significa eso? Que las ciudades o urbes y el comercio, que antes estaba pues muy decaído, ahora todo eso renace, ya se reactiva. Muy bien, las ciudades comerciantes vuelven, como en la antigua Grecia, en la antigua Roma, ¿ya? Así es, renacen, ¿no? Proceso de reactivación del comercio y reaparición de las grandes ciudades en Europa Occidental durante la Edad Media. ¿Ya? En sí esto empieza en el siglo XI, cuando empiezan las cruzadas, pero los cambios los vemos pues claramente siglo XII, siglo XIII. Ok, ¿por qué? ¿Por qué se da todo esto? A ver, veamos. Hay un factor natural que explica esta recuperación de Europa, llamémosle así. A ver, ¿cuál es ese factor natural? Acá tenemos una gráfica de las temperaturas en esos siglos. ¿Ya? Acá en la parte baja vemos los años. ¿Ya? A ver, las cruzadas fueron 1095, ¿no? Por acá más o menos. ¿Ah? Mira cómo están las temperaturas en el siglo XI, siglo XII. ¿Cómo están las temperaturas? ¿Ah? ¿Más elevadas o al contrario, ¿no? Han disminuido, ¿no? En esta gráfica podemos diferenciar pues dos momentos. Un óptimo climático medieval, ¿ya? Y una pequeña edad del hielo. El óptimo climático se refiere a qué tiempo, ¿no? Año 1000, 1200, o sea, siglo X, XI, XII, ¿ya? Más o menos por ahí, ¿no? Más o menos. En cambio, esta pequeña edad de hielo ya más bien corresponde para siglo XIV, siglo XV, ¿sí? Siglo XVI, y así hasta que ya las temperaturas se incrementen ya más adelante. ¿Ya? Entonces, el factor climático juega también su papel, la geografía influye pues en las sociedades humanas. ¿Ya? Así que vamos a colocar acá el optimum climaticum medieval, ¿ya? Como se le llama, óptimo climático, ya castellanizado. Entonces, son temperaturas más elevadas de lo normal, digamos, que se han mantenido a lo largo de ya algunos siglos. Y para los europeos esto va a ser saludable, porque ellos soportaban pues inviernos muy, muy fríos, ¿ya? Antes, pues las temperaturas eran más bajas, ¿ya? Antes habíamos explicado por qué los bárbaros se movilizaron para, ¿no? Atacar a Roma, o después, ¿no? Eran por también las temperaturas bajas, ¿no? Buscaban tierras más cálidas hacia el sur, decíamos. Ahora las condiciones climáticas más bien son favorables, ¿ya? Los inviernos no son tan fríos, ¿ya? Habrá niños que mueran menos, ¿no? Frente, pues, a estas circunstancias. Igual, ¿no? Los animales, ¿no? Las plantas podrán, pues, crecer más fácilmente. Muy bien, ¿con qué se relaciona el Optimum Climaticum? Con
la bonanza agrícola de ese tiempo. Hay una revolución agrícola, hay una gran mejora de la agricultura en este tiempo del medioevo. Ahora, no solo por el clima, también porque van a mejorar los arados, ¿ya? La cuchilla de otra forma, para poder introducirse mejor en la tierra y botar pues, la tierra, el uso de mejores collares para los animales, y algo que San Marcos preguntó ya, el uso del caballo para arrastrar los arados. ¿Ya? Antes se prefería utilizar bueyes para jalar el arado. Ahora, caballos, ¿ya? Como animal de tracción, ¿sí? Y esto fue positivo. Es más fácil dirigir a un caballo, ¿sí? ¿no? Acá se aprecia en esta imagen, es más fácil dirigirlo, ¿no? Para que pueda ir por acá, por allá. Así que las tecnologías que no fueron tan, pues, ¿no? desarrolladas, pero contribuyó a esta mejora agrícola. Ahí está. Ahora, si la agricultura mejora, tenemos más cosechas. Tenemos un aumento de la producción y la productividad agrícola, muchachos. ¿Y esto qué significa? Que los europeos van a poder alimentarse mejor. Y la población europea tendió a aumentar, ¿ya? Así que hablamos de un crecimiento demográfico europeo, favorecido por el clima, favorecido por la agricultura, ¿ya? Y esta población que crece, pues una gran parte va a trasladarse ¿a dónde? A las ciudades, que antes habían abandonado sus antepasados, ahora van a regresar, porque en el campo, en el feudo, pues sabemos que había explotación, van a ir pues a las ciudades a ser libres allí, ¿ya? Y las cruzadas que acabamos de mencionar también, por supuesto, son una causa para entender los cambios que se están viviendo en este tiempo. Muy bien. A ver, importante son los burgos, ¿ya? Ya hemos visto qué es el feudo. Ahora nos centramos en los burgos. En Alemania se le llama así burgos a las ciudades, ¿ya? Así que por eso vamos a utilizar el término burgo, ¿ya? En otros lugares le llamaban de otra manera, pero el término que se ha difundido, ¿no? En la historia es burgo, ¿ya? E inclusive, pues, el término burgués, que comenzaremos a utilizar a partir de ahora, para llamar a los ricos de los burgos, los burgueses. ¿Ya? Por acá vemos en esta imagen representado un burgo, una ciudad medieval, ¿ya? Europea. Ahí está. Tiene murallas, ¿no? A diferencia de las ciudades de ahora, que ya no lo necesitan. Es que son tiempos de guerra, hay que, ¿no? proteger a la gente del burgo. Ahí está, tiene un ayuntamiento, una plaza, ¿sí? Ahí están viviendas, una catedral, muy bien, sus murallas. ¿Ya? Las ciudades de ahora, pues, son más grandes, ya no tienen esas murallas, o al menos son museos ya las murallas, como la muralla que tiene Lima, ya destruida, pero aún tenemos un parque, la muralla, donde nos muestran lo que quedó, ¿no? de esto. Ahí está. Muy bien, los burgos. Ahora, los burgos se ubicaban dentro de los feudos. No es que los señores feudales acapararon casi toda la tierra, así que los burgos se encontraban dentro de los feudos, bajo la autoridad de un señor feudal, ¿ya? Pero los burgos van a conseguir su autonomía, es decir, se van a independizar del poder feudal gracias a unas cartas o fueros que recibieron. Estos son documentos donde se reconoce la independencia de la ciudad o burgo, normalmente dada por un rey. ¿Y por qué un rey le daría esa carta a una ciudad para que sea libre del señor feudal? Recuerda que el señor feudal y el rey son rivales políticos. Los reyes quieren someter a los señores feudales y el contexto es favorable. Se están dando las cruzadas y están perdiendo los señores feudales.
pero el rey necesita cómo financiar un ejército mayor para someter a los señores feudales. Las ciudades tributaban a los señores feudales, pero la ciudad, el burgo, ¿qué le dice al rey? Si usted nos da la carta, si usted nos da la autonomía, a partir de ahora, a usted lo reconocemos como la autoridad, a usted rey, a usted le pagaremos los tributos. Y esto va a ser financiamiento para sus ejércitos. Así que los reyes, ya les convenía, le daban estas cartas de libertad a las ciudades, así como un esclavo le daban una carta de libertad, a una ciudad también le daban, ¿ya? Al señor feudal no le gustaba, pues así que podían unirse el burgo y el rey para enfrentar el poder feudal. Y los señores feudales no pudieron contra ellos. Por ahora, los burgueses, ¿no? Los ricos de los burgos y los reyes eran aliados, aliados contra el poder feudal. Ya más adelante, cuando los feudales estén dominados por los reyes, inclusive se unan a los reyes, ya las ciudades o los burgueses se enfrentarán a ambos en sucesos como la Revolución Francesa. Eso todavía más adelante. Muy bien. Dentro de estos burgos encontramos a los burgueses, a la burguesía, una nueva clase social. Es cierto, siempre han habido comerciantes, ¿no? Desde el neolítico, pero ahora podemos hablar de una clase social. ¿Ya? Así es, porque han aumentado el número, están dedicando a esto, ¿ya? Y van a tener, pues, el poder suficiente para liberarse, ¿no? Del dominio feudal, más adelante, ¿no? De la Iglesia Católica, de los reyes inclusive. Están haciendo una nueva clase social, la burguesía. ¿Ya? ¿Por qué el nombre? Ah, porque ellos eran de los burgos, vivían en burgos, no en el feudo, ¿no? No en el castillo o en las aldeas de los feudos, ¿no? Sino en los burgos. ¿Ya? Ahora, pero no todos los habitantes del burgo eran burgueses, porque dentro de la ciudad también había gente humilde. ¿Ya? Entonces, el término de burguesía se refiere, pues, a la clase propietaria, a los que tienen riqueza, a los dueños de los medios de producción en los burgos, en las ciudades, en este nuevo sistema que se está construyendo, el capitalismo. Los dueños de los medios de producción dentro del sistema capitalista viene a ser la burguesía. ¿Y cuáles son los medios de producción aquí? Pues como veremos luego, acá van a haber talleres artesanales, van a haber instrumentos de trabajo, ¿ya? O materias primas que van a ser transformadas por los dueños de esto, son los burgueses, ¿ya? Los dueños del capital, ¿no? Para invertirlo en estas cosas, ¿no? ¿Ya? Así que los comerciantes, ¿no? Los dueños de talleres manufactureros, profesionales, ¿no? Que tuvieron pues éxito, van a integrar esta nueva clase social, la burguesía. Entonces ellos no están buscando feudos, ¿ya? Ellos están buscando pues, ¿ya? Aumentar sus capitales, ¿no? Para seguir invirtiendo, tener más beneficios. Muy bien, es una clase diferente, ¿no? A los sacerdotes, a los campesinos, a los señores feudales. Ahí está, ellos no se dedican a la guerra, ¿no? Sino a los negocios. Ellos también se van a diferenciar porque van a gustar de estudiar. Van a, ¿no? Meter a sus hijos a las escuelas, a las universidades cuando surjan. Así que también los identificamos pues como un sector intelectual, no todos obviamente, ¿ya? Que van a cambiar la cultura europea, porque la cultura estaba dominada por la iglesia, los sacerdotes. Ahora la burguesía va a tomar su lugar dentro de la cultura. En Europa no todos eran católicos, habían judíos también, judíos, pues ellos van a destacar en la banca, ¿ya? Van a convertirse en los principales banqueros de Europa. Los judíos no tenían las limitaciones que los católicos sí tenían. La Iglesia Católica había pues prohibido la usura, es decir, el cobro de elevados intereses. Los judíos no eran católicos,
¿ya? Así que ellos podían cobrar, pues, los intereses, ¿no? que consideren y no estaban, pues, regulados por la Iglesia Católica, ¿ya? Y podían, pues, por lo tanto, ofrecer más y cobrar más también, como caracteriza, pues, a la banca de nuestro tiempo. Así que allí destacaron los judíos, sector que se enriquece. Obviamente no todos los judíos, pues, van a tener esa riqueza. Los gremios. San Marcos nos ha preguntado un par de veces por los gremios o corporaciones. Estas eran asociaciones de personas que se dedicaban al mismo oficio. Y así tenemos gremios de productores de calzado, gremio de productores de no sé, toneles, de lo que sea, ¿no? O gremio de comerciantes de tal cosa, de comerciantes de otra cosa, ¿ya? Entonces, gente que se agrupaba porque tenían el mismo oficio. Ahora, ¿por qué lo hacen? Lo hacen para acaparar o para controlar, ¿ya? Ese sector, ¿ya? Entonces, si es un gremio de productores y ya de calzado, pues únicamente los integrantes de ese gremio podían producir calzado. Y como ellos tenían el monopolio, ellos decidían, pues, qué calidad darle, qué precio ponerle, ¿no? En venta, ¿ya? Así que es un capitalismo que están haciendo, pero de ese tipo, donde no había libre competencia, ¿no? Era un monopolio claramente, era un capitalismo monopólico el que se formó inicialmente. Estos gremios, pues, su fin era ese, tomar el control de cierto sector económico y así beneficiar, pues, a los miembros del gremio. A los gremios de comerciantes se le ha conocido como guildas. Pasemos por acá, a ver. Acá vemos una casa de un hombre, ¿no? Un hombre rico en una ciudad. Ellos seguramente viven en un piso. En el segundo piso, ahí tienen su dormitorio, ¿ya? Ahora, no esperes pues los lujos que existen en nuestro tiempo tampoco, ¿no? ¿Ya? Pero, como vemos, en la parte superior hay telares, hay trabajadores. En la parte inferior también están produciendo toneles, están vendiendo estos barriles, ¿ya? O sea que los talleres no eran como ahora fábricas que se construyen pues aparte, ¿no? Los talleres se encontraban en la misma casa del dueño. Ya, aquí vamos a diferenciar ¿no? En este dibujo, vamos a diferenciar acá. A ver, esta persona que está aquí, ya dando órdenes, es llamado el maestro. El maestro. Él es el dueño de la casa, del taller, de todo lo que hay ahí, ya, de los medios de producción. Tiene trabajadores asalariados, como este hombre que está ahí pues trabajando para crear este tonel. Ya, se le llama oficial a ese trabajador asalariado. Asalariado, vemos trabajo asalariado, eso es característica del capitalismo. En el feudalismo no había trabajo asalariado, ¿no? Ni en el esclavismo. Y también identificamos a un joven aprendiz, ¿ya? Que está ayudando, no recibe salario, su beneficio es aprender el oficio. Y cuando crezca y demuestre que sabe el oficio, puede ser contratado por el maestro para que sea un oficial, un asalariado. Y así diferenciamos estas tres personas dentro, pues, de la producción, ¿no? Ahí está. Entonces, el burgués no son todos, ¿no? El burgués sería el maestro, el dueño de, ¿no? Lo que vemos. ¿Qué más dinamiza el comercio? Las ferias, mercados internacionales, como en Champaña, Francia, y así habían diferentes ferias. Entonces ponían productos de distintos lugares para incentivar, pues, ¿no? Las ventas, como hasta ahora se hacen. Muy bien. Otra cosa eran las ligas. Las ciudades comerciantes se unían para tomar el control también del comercio en cierta región o para defenderse juntos del poder de los feudales, del poder de los reyes,
que querían pues someterlo, pedirles más tributo, así que podían unirse a las ciudades para tener fuerza. Hablamos de esta manera de las ligas comerciales. Las dos ligas más importantes fueron la Hanseática o Hansa Teutónica y la Liga Lombarda. La Hanseática era una liga dominada por ciudades alemanas. En cambio, la Lombarda por ciudades italianas. ¿Dónde se encuentran? Como vemos, en el Mar del Norte, en el Mar Mediterráneo. Mejor vemos un mapita para ubicarnos mejor. A ver, esta parte anaranjada, que está al norte de Europa, es donde dominaba la Liga Hanseática. ¿Ya? Leipzig, por acá puedes ver, está Leipzig. Muy bien, va a destacar dentro de esta Liga Hanseática. ¿Ya? Y ahí está también Hamburgo, Dortmund, ciudades alemanas, como has escuchado, ¿no? ¿Ya? Y así otras ciudades de lo que hoy sería, pues, tierras de Polonia, Estonia, Letonia, inclusive hasta Rusia, ¿ya? También Dinamarca, Noruega, Suecia. Ahí está. Entonces, esta liga dominaba el norte, el Mar del Norte. La otra liga está al sur. Bueno, acá se han puesto separados. Está Venecia, está Génova y otras ciudades italianas más. Ellos que dominaban el comercio en el sur, en el mar Mediterráneo. También está Constantinopla, una ciudad comerciante importante, dominando el Mar Negro y parte del Mediterráneo. Así que acá en este mapa vemos ciudades, rutas comerciales, también se han colocado ferias, ¿sí? Esto significa ferias. Muy bien, entonces es un mapa no del feudalismo, del capitalismo, ¿ya? Que está formándose. Ahí está, justamente, consecuencias, el surgimiento del capitalismo. Un sistema económico, social, basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la burguesía. ¿Ya? O sea, los que ahora se apropian de los medios de producción, ya no son, pues, ¿no? Los señores feudales, ellos pronto caerán, bueno, pronto no, tienen que pasar varios siglos para que desaparezcan los señores feudales, pero en las ciudades, que cada vez van a ser más grandes y ricas, pues los dueños de los medios de producción allí van a ser los burgueses, los dueños del capital, ¿sí? De los talleres, los dueños de las fábricas más adelante, ¿no? Cuando empiece la revolución industrial. ¿Ya? Muy bien. Y también el capitalismo se basa, por supuesto, en el trabajo asalariado, ¿ya? Donde el trabajador, pues, aporta su fuerza de trabajo, lo entrega horas, ¿no? Para su, ¿no? empleador, y este le tiene que remunerar. Muy bien. ¿Ya? También le llamamos el cuarto modo de producción, ¿sí? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo y ahora el capitalismo, el cuarto modo de producción. Muy bien, el capitalismo ha durado siglos. Entonces lo que hacemos es dividir al capitalismo en varias fases. Esta fase que está empezando es la fase mercantil. Mercantil. ¿Ya? El capitalismo mercantil. ¿Ya? Después ya hablaremos del capitalismo industrial, cuando comiencen a usarse máquinas en la producción, y después el capitalismo imperial, cuando las potencias capitalistas invadan ¿ya? A los países menos desarrollados allá en el siglo XIX y XX. Eso será pues más adelante. Muy bien. El feudalismo, por otro lado, acentúa su crisis, ahora que hay un nuevo sistema que está comenzando a crecer desde las ciudades. Pero los capitalistas necesitan más mercados, ¿ya? Y esto va a significar, pues, una búsqueda en tierras más alejadas de recursos, de mercados. Muy bien, y ahí vemos lo que tenemos que hacer el día de hoy también, ojalá que el tiempo nos permita, la expansión europea. Cómo van a llegar a América, cómo van a invadir África, van a llegar a Asia. Así es. Las universidades. San Marcos nos preguntó en qué tiempo surgieron las universidades. Surgieron en el medioevo. Medioevo. ¿Sí? Ya sabemos que es el medioevo, ¿no? La época
feudal. Sí, ya que dentro del medioevo, allá en el siglo XI, es que vemos la aparición de la primera universidad. ¿Ya? Esto poquito antes que empiecen las cruzadas. Pasa el tiempo y comienzan a fundarse pues, otras universidades en las ciudades más importantes de Europa. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estas universidades? Pues también nos han preguntado esto. Marco nos ha preguntado por la primera universidad, pues la de Bolonia, o Bolonia, como quieras llamarle. Ahí está, en el año 1088, siglo XI, medioevo, aparece la primera, el primer centro de estudios considerado la primera universidad. Bolonia queda en Italia, de Oxford, en Inglaterra, Cambridge, ya, también en Inglaterra, y así varias universidades, ya, siglo XI, no, XII, XIII, ahí está. Salamanca, la primera universidad española, ¿ya? Sirvió como modelo para una universidad que más adelante se va a fundar en Lima, que Universidad Limeña se fundó tomando como modelo Salamanca, ¿ya? Pues la universidad, ya te imaginarás cuál, San Marcos, correcto, Kevin Condor, la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Yo recuerdo cuando iba a una conferencia donde venían invitados de la Universidad de Salamanca y eso le decían, pues, ¿no? Los que iniciaban, pues, ¿no? Las conferencias, ¿no? Que San Marcos, ¿no? Es la Salamanca del Perú, ¿no? Algo así, ¿no? Recordando, pues, los orígenes. Ok. Por si acaso, ¿no? Van a preguntar también sobre los orígenes de San Marcos, ¿no? En Historia del Perú lo van a tratar, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y quiénes van a estar en estas universidades, pues? ¿Ya? Van a estar los burgueses, van a mandar a sus hijos allí, ¿ya? Entonces un nuevo sector intelectual surge, ¿ya? Entre la burguesía. Eh, Villarreal tiene algo de español, ajá, no le podría decir, ¿no? Villarreal es de acá, ¿no? Es nacional el personaje, pero si tiene algún origen, algún modelo en una universidad española como San Marcos, no le podría decir sobre Villarreal. Que pues no es tan antigua, ¿no? Villarreal, pues, ¿no? Ya, siglo XX, pues, a comparación de San Marcos que tiene casi 500 años de historia. Ya, que disculpen, pues, los villarrealinos, ¿no? Pero San Marcos es la decana de América. ¿Ya? Saludos a, a la universidad donde estudian. Ok, entonces tenemos ahora la Gran Depresión Medieval. ¿Ya? ¿Qué es esto? A ver, seguimos en la Baja Edad Media. Seguimos en la Baja Edad Media, pero vamos a ubicarnos en el siglo XIV, porque fue un siglo terrible para Europa, terrible. Más bien, siglo XI, XII, XIII, a pesar de las cruzadas, en esos siglos XI, XII, XIII hubo crecimiento en las ciudades, ¿no? El comercio, la población ha aumentado, hemos dicho, mejor alimentación. Fueron siglos de recuperación para Europa. ¿Ya? Muy bien. Pero el siglo XIV va a ser una caída. Por eso le llaman la Gran Depresión Medieval o la crisis del siglo XIV. Veamos por qué. A ver, ¿recuerdas las temperaturas? ¿Cómo se habían incrementado? Pues ahora, al siglo XIV, desde el siglo final del XIII, XIV, y va a continuar XV, XVI, las temperaturas ahora están por debajo de lo normal, entre comillas. ¿Ya? Que lo normal es algo, pues, no podemos decir que es lo normal, ¿no? Por eso, entre comillas. Así que, muchachos, hablamos de una pequeña edad de hielo, ¿ya? A estos siglos, que incluyó el siglo XIV, en que vemos un descenso de las temperaturas, ¿ya? Que a los europeos, pues, les va a afectar, les va a afectar.
¿Ya? Ahora, no es una edad de hielo, no es una glaciación como las que se vivieron en el Pleistoceno, ¿ya? No es lo mismo, no es que los mamuts hayan vuelto a la vida, ¿no? En este tiempo, ¿no? No, por eso le llaman pequeña edad de hielo, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Pues esto perjudica al europeo, ¿no? El frío. Hay quienes les encanta el frío, ¿no? Otros sufrimos en el frío y los niños sufren más, ¿no? Los bebés, pues las plantas también, ¿ya? Muy bien, en verano fuertes lluvias, en invierno pues temperaturas muy bajas, generó que la agricultura se perjudique en la agricultura, ¿ya? Eh, ajá, el veranito, ¿ya? Bueno, me gusta más la primavera, pues, ¿ya? No va a ser mal pensados tampoco, ¿ah? ¿Ya? Sino porque, pues, el verano también es fuerte acá, ¿no? A ver, entonces, la crisis agrícola, ¿ya? De esa bonanza agrícola que se vivió, pues, años atrás, ahora vemos al contrario, una crisis agrícola. Lo producido va a ser ahora insuficiente para una población europea que había aumentado considerablemente. ¿Ya? En la Baja Edad Media, pues la población europea se había prácticamente duplicado. ¿Ya? Pues, eh, y frente a eso, no habrá alimento suficiente para mantener el mismo ritmo de alimentación. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora en los mercados? Los alimentos están caros. ¿Ya? Por la escasez, ¿ya? Ahora hay un alza de precios. Y esto genera, pues, hambre, sobre todo en la gente más humilde, ¿ya? Los ricos siempre pueden, pues, ¿ya? Comer bien, pero los pobres son los que van a sufrir, ¿ya? Una desnutrición, ¿ya? En este siglo XIV, en que se van a mantener, ¿no? De esta manera. Y así desnutridos, así mal alimentados, con defensas bajas, es que van a ser golpeados por la pandemia más famosa de la historia, la peste negra, ¿ya? Que llega en estas circunstancias en que la población europea estaba mal alimentada, ¿ya? Así que te imaginarás, acá vemos una razón de por qué la peste negra arrasó con gran parte de los europeos, ¿ya? Si hubiera llegado un siglo antes, tal vez las defensas naturales, porque no todos mueren con la enfermedad, pudo haber generado que la enfermedad no sea tan mortal. Llega la peste negra entonces, a mediados del siglo XIV, ¿ya? Viene de Oriente, ¿ya? Me dirán de China, siempre China, dirán, ¿no? Los muchachos, ¿ya? ¿Qué habrán comido en este caso? Pues llega de allá, ¿ya? Llega a Occidente debido a que hay un comercio ahora fluido, ¿no? Entre ambos continentes, y así pues comenzó a matar la peste negra a los europeos, ¿ya? Muy bien, ahí mencionamos que razones de por qué se difundió tan rápidamente, por los bajos niveles de nutrición que tenían los europeos en estos años, como también una salubridad terrible. O sea, no es como ahora que un camión pues se lleva tu basurita, ¿no? Que dejas afuera, ¿ya? O que tienes un sistema pues de desagüe para eliminar los desechos orgánicos. No, en ese tiempo las ciudades no tenían estos avances, digamos, ¿ya? Así que la basura, la suciedad era algo que acompañaba pues a, ¿no? a la gente de la ciudad. Y ya te imaginarás pues las ratas que habían. Y necesitabas gatos para ahuyentarlos. Y te llenabas de gatos. Pues perros para ahuyentarlos, te llenabas de perros. Así que convivían con animales que tienen pulgas. Y justamente cómo se contagiaron en la peste negra con la picadura de las pulgas. ¿Ya? La peste negra se debe a una bacteria, a una Yersinia pestis, que pues estaban dentro de las ratas que subían a los barcos que traían pues mercancía de oriente a occidente. ¿Ya? La rata moría, así que la pulga lo dejaba y buscaba, la rata moría con la enfermedad, buscaba pues a otro
a otra rata o al humano que está dirigiendo el barco y le picaba, pues. Imagínate una picadura, ¿no? De una pulguita, eh, significa tu muerte días después, ¿no? Pues así se difundía pues, la enfermedad, ¿no? Y los europeos no supieron esto. ¿Qué sabían ellos de bacterias? Pues? ¿Ya? ¿Qué sabían pues de estas cosas? Si para nosotros saber qué era, ¿no? El COVID-19 fue difícil, tantos errores al inicio, imagínate para gente del siglo XIV. ¿Ya? Hay imágenes así, ¿no? Donde representan a la gente con bultos, ¿no? Hinchazones en el cuerpo, de ahí bubónica, por los bubos o bultos que tenían en su cuerpo, que podían tener coloración oscura y de ahí negra, negra por el color, ¿no? que tenían. En esta otra imagen, pues cuando están desesperados y no saben qué ocurre, qué pasa, Dios está molesto, o tal vez la culpa lo tienen los judíos, una minoría religiosa en Europa occidental. Los católicos miraron a los judíos, pues, de esa manera. Claro, era la pulga de la rata. Así es, Luz. Era la pulga de la rata, claro, pero la pulga no es exclusiva de la rata, ¿no? Es una pulga que pica, pues, a cualquiera, ¿no? Sea también un perro, un gato o el humano, ¿no? Ya que pasa, pues, de uno a otro. Si muere, pues, ¿no? El animal, pues, busca otro ser. Y así, viviendo con tantos animales y conviviendo con la pulga, porque si vives con perros y gatos en cantidad, en esa época, donde no había cómo enfrentar estas plagas, pues era normal las picaduras de las pulgas. Pero una de estas te podía llevar a la muerte, ¿no? Muy bien, y así se vivió pues la peste negra. Eh, ya, paralelo a esto, se están viviendo guerras en Europa, como la guerra de los 100 años. Ya, coincide con la peste negra, esta guerra de los 100 años. Se enfrentaron ya los nobles franceses contra los ingleses. Una guerra larga que duró más de 100 años. Pero la han llamado así, pues, para redondear las cosas. ¿Ya? ¿Quién va a llamarle, pues, la guerra de los 116 años? Suena, suena feo, ¿no? Guerra de los 100 años. Ah, ya. Muy bien. ¿Por qué se enfrentaron? Les decía que Francia ya tenía, la Francia, hoy, ¿no? Sabemos pero en este tiempo, una parte de lo que ahora es Francia estaba en manos de señores feudales ingleses. Ingleses. ¿Ya? Entonces lo que Francia buscaba era recuperar esos feudos. ¿Ya? Además, estaba el temor de que eh, como tierras francesas estaban en manos de ingleses, estos ingleses vayan a creer tener derecho a ocupar también el trono francés y que Francia sea absorbida por Inglaterra. En estos años, Inglaterra tenía la pretensión de extender, ¿no? sus dominios por el continente europeo, ¿ya? Y Francia, pues, era, ¿no? Visto, ¿no? Para esto. Hoy ya Inglaterra no busca eso, ¿no? Ya entendió que no puede dominar en Europa occidental, en Europa continental, y ya se centra en el poder naval. Pero en años anteriores, Inglaterra sí lo buscó. Así que esto fue una guerra larga, generó muertes también, aparte que hay otras guerras. Ya terminaron las cruzadas, ya en el siglo XIV, ya no hay cruzadas de Oriente, pero los turcos siguen atacando al imperio bizantino, ¿ya? Y los bizantinos piden ayuda, esta vez ya no van a ayudarle los demás europeos. Y por eso el imperio bizantino morirá, ¿no? Dentro de poco, ¿ya? También hay guerras en lo que es España, ¿no? Donde hay otros musulmanes que enfrentan a católicos, ¿no? De Castilla, de Aragón, hay guerras también por allí, ¿no? Muy bien, en esta mapita vemos cómo avanzó la peste negra, que empezó en el sur de Europa, como vemos,
¿ya? 1347, pues vemos la parte sur, ¿no? Estas islas italianas, en Marsella, en Constantinopla, eh, donde llegaban los barcos justamente, y ahí va avanzando, ¿no? De sur a norte va avanzando, ¿ya? Esto es porque viene de oriente. Ahí está, ¿no? Entonces, del año 1347 hasta el año 1351 es que se vive con mayor fuerza la peste negra, ¿ya? Entonces, no duró un año o dos, ¿no? Como estamos viendo nosotros, sino duraron, ¿cuántos años? 14, ¿ya? Lo más fuerte, ¿no? Ya después esto continúa, ¿ya? Siglo XV, XVI, todavía hay peste negra, ¿ya? Solo que ya, pues, no es tan mortífera. No es que hayan descubierto vacunas como nosotros, ¿no? Que ojalá nos inmunice a todos y que no haya un brote, pues, que, que al cual la vacuna no sirva. Esperemos que eso no ocurra. Si no tenemos ya COVID-19 para una década, eh, sino que, pues, habrá quienes sobrevivan y generen defensas, ¿no? Y defensas, habrá una población resistente, pues, a esto, ¿no? No todos van a morir, ¿no? El cuerpo humano pues está justamente hecho de esta manera, ¿no? Generar sus propias defensas naturales. Así que si no mueres, pues te haces más fuerte, ¿no? Naturalmente. Ok, ahora San Marcos nos colocó esta imagen en una pregunta de edición. El triunfo de la muerte, ¿ya? De un autor anónimo. Tenemos acá esta pintura donde vemos a una representación de la muerte. ¿Ves este esqueleto? ¿Ya? Sobre este caballo también esquelético, y así, ¿ya? No sé, ya me vino a la mente una serie que veo, Walking Dead, ya donde los muertos pues atacan, estas series de muertos vivientes, pues acá están atacando también, ¿no? Esta pintura, ¿ya? Entonces la muerte personificada en un, ¿no? En uno, en muchos, eh, ¿no? Muchas calaveras, ¿no? Ahí están. ¿Y a quién están atacando? Hay gente que podemos decir están bien vestidos, en lugares caros, gente rica, como también pues en gente pobre, ¿ya? La muerte le puede llegar a todos, como el COVID-19 pues que ha también, ¿no? Traído muertes en todo, ¿no? Todo nivel socioeconómico. Muy bien, los que atendían no en este siglo XIV, sino poco después, van a utilizar estas mascarillas, ¿ya? Ah, ¿qué raza de qué? ¿Raza de qué? No entendí la pregunta. Van a utilizar estas máscaras, ¿ya? Doctor de la peste negra, se vestían así para mantenerse protegidos según ellos. Y estas máscaras con ese pico, porque en el pico colocaban pues ¿no? Algodón, plantas, todo aquello que creían podía evitar que el aire contaminado sea pues aspirado por ellos y contagiarse. Creían que estaba en el aire la enfermedad. Eh, pues no era tanto así, ¿no? Hay un perro por acá. Bueno, raza de perro sí, no sé. No, no tengo, no crío perritos, así que no, ya no sé qué raza será. Un galgo, ya puede ser un galo, ¿no? Ya, bueno, ahí están. Muy bien, muchachos. Entonces, consecuencias, a ver. Si vemos este esquemita, a ver, cómo la población había aumentado, ¿no? Para el año 1000, 41 millones de habitantes en Europa. Para el año 1300 habían como 74 millones de habitantes en Europa. Muy bien, pero del año 1300 al año 1400, en el 1400, ¿cuántos hay según este esquemita? Pues hay como 47 millones.
¿Y dónde están los 25 millones? ¿Qué es la diferencia? ¿Ya? Creo, no el restado lo estoy diciendo por decir. ¿Dónde está esta gente? La diferencia de esos 70 y tantos frente a estos 40 y tantos. Estos, pues, ¿dónde están? Ah, pues, ¿qué pasó en el siglo XIV? La peste negra. Ah, pero no solo la peste negra, recuerda el problema de la alimentación, las guerras, todo eso suma para pues la crisis, ¿no? Como ahora, pues no solo la crisis la enfermedad, sino pues es la crisis económica, ¿no? Que nos ha golpeado y otras cosas más, ¿no? Muy bien, se habla de 25 millones de europeos que murieron en la peste negra en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Ahora, europeos. Esto también mató millones en Asia y también en el norte de África. Pero como estamos hablando de la historia de Europa, pues como mueren los blancos, ahí sí, ¿no? Lo digo, dice 25 millones y el resto. Así que podríamos duplicar la cantidad de muertos a unos 50 millones y así sumamos pues a los muertos de los demás continentes también. Es una pandemia, ¿no? No solo se dio en Europa, ¿no? Se dio en los 3 continentes del viejo mundo. Ok, y todo esto pues significa más crisis, los campesinos se sublevan, el feudalismo pues está en una peor crisis. La guerra de los 100 años, ¿quién la ganó? La ganó Francia, la ganó Francia. ¿Ya? Y destacaron en esta victoria el rey Carlos VII y Juana de Arco. Esta mujer, ya que fue un símbolo para los franceses, un símbolo de unidad. ¿No? La vieron como una santa, una mujer que decía haber recibido, ¿no? Haber escuchado, haber hablado, pues, ¿ya? Con Dios o con alguien vinculado a Dios. Bueno, yo no creo esas historias, pero pues los franceses, los católicos franceses van a considerarla pues una santa, Juana. Juana fue capturada y con el tiempo fue pues quemada, ¿no? En la hoguera por los ingleses, quienes la consideraron pues una bruja. Pero Juana pues es recordada, ¿no? En esta historia de la guerra de los 100 años. Inglaterra, tras la derrota, vivió una guerra civil, una lucha por el poder entre dos familias nobles, los Lancaster y los York. Como tenían como símbolos una rosa blanca y una rosa roja, pues se le llamó la Guerra de las Dos Rosas. Así que Inglaterra vive una crisis en el siglo XV, el final de la Guerra de los 100 años, en 1453, y el inicio pues de una guerra civil. Bien, por otro lado, en un tiempo de miedo, que la gente se enferma, muere, ¿no? Hay guerras, etcétera, hay crisis económica, ¿no? Pues muchos se encomiendan a Dios, buscan a los sacerdotes, ¿no? Buscan al Papa, pero la crisis también llegó a la Iglesia Católica, ¿ya? También, ya en el siglo XIV, como lo establece ¿no? esta gráfica, pues habían, después que murió el Papa Gregorio XI, ¿ya? Pues fueron nombrados dos papas, ¿ya? Así es, había un papa en Roma, Urbano VI, pero fue nombrado un papa también en Aviñón. Aviñón es una ciudad francesa donde pues ¿no? el clero de esa zona pues nombró a Clemente VII. Así que, como ves, por muchos años hubieron dos papas, ¿ya? Inclusive en cierto momento hubieron tres papas, ¿ya? Con Alejandro V y Juan XXIII, tres papas, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado con la Iglesia Católica? Pugnas internas, no, yo prefiero otro, no, de Roma. Una de las ciudades, ¿no? Roma como centro del catolicismo, ¿no? Aviñón promovió el reino de Francia. Ya a principios del siglo XV, ya con el concilio de Constanza, pues la iglesia fue reunificada.
ya, un solo papa, van a tener pues de ese momento hasta hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le llamamos este tiempo en que la iglesia se partió? Tenían dos papas, hasta tres en cierto momento. Le llamamos cisma de Occidente. De Occidente, porque esto ocurre pues en Europa Occidental, para diferenciarlo del cisma de Oriente que se dio en Europa Oriental, donde el Imperio Bizantino creó su propia iglesia, la ortodoxa, allá en el siglo XI. Muy bien, entonces todo esto es la crisis que se vive a finales de la Edad Media. ¿Ya? ¿Cómo terminó la Edad Media? Terminó cuando por fin los turcos, ahora dominados por la dinastía otomana, los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla. Pero profe, usted dijo que tenía altas murallas, gruesas murallas, 3 hileras de murallas que no podían ser tomadas. No se podían tomar, pues, en los siglos anteriores. Pero ahora que ya pueden lanzar estas bolas de hierro con la explosión de la pólvora en estos ¿no? antiguos cañones, podían comenzar a tumbarse esas murallas. A partir de ahora, la edad moderna, pues las murallas ya no sirven, los castillos ya no sirven, pueden ser tumbados, ¿no? Porque ahora pues la pólvora se ha convertido pues en un arma, ¿no? Cañones, pronto habrán pues armas de fuego en la mano de la gente, ¿no? Así que Constantinopla cayó. Su último emperador fue Constantino XI. ¿Sí? Constantinopla fue fundada por un Constantino y fue perdida por otro Constantino. Muhammad II tomó la ciudad y le va a pertenecer a los turcos a partir de ahora y hasta el día de hoy. Los turcos siguen hasta el día de hoy controlando Constantinopla. Le llaman Estambul. Estambul. Y así llegamos al último tema. La expansión europea, muchachos. Y me queda solo 4 minutos. 3 ya. Avancemos pues, avancemos donde podamos. ¿Ya? Lo que no hagamos, pues lo veremos la próxima semana. A ver. Muy bien. La expansión europea es un proceso que se da a inicios de la Edad Moderna. Con la caída de Constantinopla, finalizó la Edad Media y empezó la Edad Moderna. Pues los reinos de Europa lograron descubrir, entre comillas, la existencia de otras tierras alejadas de Europa. El caso más importante para nosotros, el descubrimiento, entre comillas, nuevamente, de América. ¿Por qué entre comillas? Porque en América había millones de habitantes ya. ¿Cómo van a decir que lo descubrieron? Algo que ya era conocido por millones de personas, de los nativos de América. Muy bien, en el siglo XV descubren, en el siglo XVI invaden, ¿ya? Invaden territorios, entonces por acá, por allá, ¿no? En África, en Asia, en América, y así Europa, los europeos se trasladan a otros continentes, llevan su cultura, llevan su poder, y así vemos una Europa dominando gran parte del mundo a inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? Es lo que tenemos que revisar en este último tema. Los antecedentes. Pues nosotros sabemos que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, ¿ya? Pero Cristóbal Colón no fue el primer europeo en pisar América. A finales del siglo X, los vikingos, como este mapa nos lo muestra, los vikingos, ahí están, ¿no? De Escandinavia, ¿recuerdas? ¿Ya? Que estaban asolando Europa todavía en esos años, estamos siglo X, pues los vikingos controlaron Islandia, ¿ya? De Islandia llegaron a conocer Groenlandia. Pues, ¿quién hizo? ¿Quién llegó hasta acá? ¿No? Por acá mencionamos a este personaje, por acá dice Eric el Rojo, ¿ya? Este vikingo es el que tras
irse de Islandia, llegó a Groenlandia, esta enorme isla que vemos al norte de América, ¿ya? Pues tiempo después, su hijo, Leif Erikson, va a buscarlo y Leif, pues, esta línea lo indica, llegó hasta Terranova, ¿ya? Va a establecerse en un lugar conocido como Vinland. Vinland, ¿ya? Muy bien, ¿dónde queda esto? Queda pues en Canadá. Canadá. Está demostrado ya la presencia de vikingos en Canadá a finales del siglo X. Ya está demostrado. Así que los españoles que vinieron con Colón no fueron los primeros europeos en pisar América. ¿Ya? Otro antecedente que indicamos fueron los viajes de Marco Polo a Asia, Asia Oriental. ¿Ya? Y en su regreso, Marco Polo pues escribió Il Millón, ¿ya? El millón de maravillas, describiendo, exagerando lo que vio por allá. ¿Ya? Eran grandes reinos, grandes reyes, riquezas, muy bien, y la lectura de esta obra animó a los europeos a querer ir a Asia, ¿no? Ir al lejano oriente, ir a las Indias, ¿ya? Para conocer y, e invadir, ¿no? Esas tierras. Así que Marco Polo, pues, les da esa, pues, ese deseo, ¿no? Esa ambición a esta gente, pues, que leía dichas cosas. Bien, muchachos, ya, ahora sí, ya nos superó el tiempo, así que dejemos lo que falta para la próxima semana. Muy bien, entonces sería todo por ahora. Nos vemos